Amén, mis queridos hermanos. Les saludo fraternalmente desde Las Perlas, en Nueva California, distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, en la iglesia de Volcán. Así que un saludo fraternal para todos los que están en esta plataforma, que nos hemos reunido para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y el título del tema de hoy es la oración en los últimos días. La oración en los últimos días. Quiero primero hacer un énfasis en las oraciones modelos. Amén. La oración modelo de Cristo, como el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Y justamente, como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 59 y el versículo 2, se nos habla que después que entró el pecado en el mundo, dice así la palabra, pero vuestras, Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos aquí que nuestras iniquidades, nuestros pecados, nos han separado de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron una ruptura en su comunicación con el Padre Celestial. Ya no podían estar en íntimo contacto. Y entonces Satanás tomó ocasión, les hizo pecar, y de ahí entonces la naturaleza humana se convierte en una naturaleza pecaminosa, y hay un conflicto entre el bien y el mal, porque cuando Cristo le habló a Adán y a Eva acerca del conflicto que iba a haber, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, donde iba a haber ese conflicto, esa enemistad, la única manera para derrotar a la serpiente, la única manera para derrotar al diablo es entrando en ese íntimo contacto, en esa íntima comunión con Dios, porque Él es el único que puede implantar en nosotros su naturaleza divina. Sin esa ayuda celestial jamás podemos vencer a las huestes del mal. Y estamos en una gran controversia, donde la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, que Satanás ha venido airado. Apocalipsis 12, 17 dice, en el versículo, voy a leer primero el versículo 12, donde dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo del diablo es corto. Por eso vemos esta crisis a nivel mundial, porque Satanás sabe que le queda corto tiempo y él debe tratar al máximo, debe de ejercer toda su fuerza, todo su poder maléfico para tratar de desviar y apartar las almas para que no puedan obtener la salvación. Y en el versículo 17 de Apocalipsis 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo está totalmente airado, el diablo está totalmente lleno de odio, de rencor, especialmente contra el pueblo de Dios. Y nos está haciendo una guerra, una lucha terrible, una lucha en la cual si nosotros dejamos de orar, seremos llevados por la corriente del maligno y el enemigo logrará sus objetivos de destruirnos. Esta mañana habíamos estudiado en la lección una maravillosa lección acerca de las oraciones de Daniel en momentos tan difíciles, cuando aquel ungido de Jehová había sido influenciado por el diablo para que no diera la orden para que Israel regresara a su pueblo ni se reconstruyera el templo donde se había de adorar al único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo Daniel tuvo que luchar? Pero también dice en la parte final de la lección que aún así, después de todo esto, Satanás no se iba a dar por vencido, iba a seguir intentándolos con los príncipes de Persia, con los reyes sucesivos, hasta que llegara el rey de Grecia,
el rey de Grecia, que era Alejandro el Magno, y continuaría en guerra contra el pueblo de Dios para tratar de desviarlo. Y esta guerra no tiene tregua. Es una guerra que donde quiera que estamos, Satanás está detrás de nosotros y anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Esta es una guerra terrible que estamos teniendo en estos últimos días. Por eso voy a leer aquí en este libro que se llama La Oración. Este libro deberíamos tenerlo todos para estudiar acerca de la oración. Amén. Debemos orar en este tiempo final. Y este libro nos habla de cómo nosotros debemos orar en el tiempo final. Escrito por la profeta, la hermana Elena G. de White. Y dice aquí entonces en la página, vamos a buscar la página 327, dice: ahora más que nunca es necesario que oremos. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Si Cristo, que era el Hijo de Dios, oraba y nunca dejó de orar, oraba en agonía, oraba también sudando gruesas gotas de sangre, oraba en situaciones de angustia, ¿cuántos más nosotros que somos pecadores? Nosotros que hemos cedido a la tentación y al pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Pero Él oraba, y si Él tenía esa necesidad de nosotros, ¿cuánto más nosotros, débiles, pecaminosos, mortales, debemos sentir esa necesidad de orar? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Y esto es algo que las ovejas tienen algo interesante. Habla de Cristo en la Biblia en Isaías 53, donde dice que como oveja fue llevado al matadero. Pero cuando la oveja se ve en peligro, la oveja no come. Es tanto el estrés, es tanta la tensión que la oveja no siente deseo de comer nada. Aunque tenga un pasto hermosísimo, la oveja no es capaz de comer mientras ella siente el peligro. Nosotros como cristianos debemos ser como Jesús. Cristo no comía cuando era asediado fieramente por la tentación. Se entregaba a Dios, dice aquí, y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, deberían los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Debemos imitar a Cristo en la oración. Debemos seguir en este conflicto final. En el conflicto final no habrá ningún sufrimiento que Jesús no haya afrontado. Cristo afrontó hasta lo indecible y nosotros debemos ser probados hasta lo sumo también en este conflicto final. Y solamente los que perseveren en oración, Cristo, como Cristo lo hizo, podemos triunfar. Ahora es más necesario, más que nunca, es necesario que oremos. También quiero leer el segundo subtítulo de este tremendo libro de la oración. Nuestra responsabilidad de orar por más años de gracia. Debemos orar por más años de gracia. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de acortarnos el tiempo. Satanás está tratando de que se reduzca el tiempo. Pero la Biblia nos dice, aquí hay una cita en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, dice aquí la palabra de Dios. Dice así, versículo 2. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados,
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Debemos orar, hermanos, porque hay un ángel que está deteniendo los vientos. Con esta pandemia, Satanás está tratando en lo posible de adelantarse a la persecución final, de exterminar al pueblo remanente de Dios, y está utilizando diversos métodos. Hay vacunas que son insalubles para el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no deberíamos, con la ayuda del Señor, estar participando de estas cosas, hermanos. En lo posible, si usted puede, trate de evitarlo al máximo, puesto que dice el espíritu de profecía en el ministerio médico que esas drogas han traído más maldición que bendición sobre la tierra. Debemos ser firmes en nuestros principios, aún en este tiempo final. Y dice aquí que nuestra responsabilidad de orar por más años de gracia, dice, debe haber más espiritualidad, una consagración más profunda y un celo en su obra que nunca se ha alcanzado todavía. Debe dedicarse mucho tiempo a la oración para que las vestiduras de nuestro carácter sean lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Debemos en forma especial y con fe inquebrantable pedir a Dios que dé ahora a su pueblo gracia y poder. No creemos que haya llegado plenamente el tiempo en que han de restringirse nuestras libertades. Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Cuando leemos este libro que se llama El evento de los últimos días, el tiempo llega con la ley dominical. O sea que ahora lo que mucha gente dice, no, que la vacuna va a ser impuesta a la fuerza, se nos va a imponer y no vamos a tener esa libertad. Hermano y hermana que me escuchas, no te dejes llevar por las corrientes de la noticia. El espíritu de profecía dice claramente que el tiempo en el cual se nos han de restringir nuestras libertades es con la ley dominical. Así lo dice claramente el espíritu de la profecía. Y dice que el profeta vio 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y otro ángel que ascendía desde el oriente clamó a ellos diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Esto señala la obra que tenemos que hacer ahora. Una gran responsabilidad incumbe a hombres y mujeres que oran en todo el mundo para que pidan a Dios que rechace la nube del mal. Nosotros tenemos que orarle. Ahora en esta pandemia estamos atados. Dice aquí, clamemos a Dios para que sus ángeles retengan los 4 vientos hasta que los misioneros sean enviados a todas partes del mundo y proclamen la amonestación contra los que desobedecen la ley de Jehová. Las medidas de esta cuarentena son ¿para qué? Son para detener al pueblo de Dios también, para que el pueblo de Dios no pueda predicar, no pueda salir. Hay rincones donde no llega la señal del satélite. Hay rincones donde hay personas que están esperando, que no tienen acceso a la plataforma del Zoom. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos llegar hasta estos lugares, mis queridos hermanos. ¿Y qué pasa con nosotros? Si no oramos, no vamos a poder llegar. Tenemos que orar, dice la profeta, porque esto que estamos viviendo no es el tiempo en que han de restringirse nuestras libertades. Podemos apelar al artículo 35 de la Constitución Nacional de la República de Panamá. Ese artículo protege la libertad religiosa. Si a usted le quieren imponer algo a la fuerza, dígale, no puedes hacerlo, porque yo tengo mi libertad religiosa, tengo mis convicciones y nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero. Tú puedes tomar la decisión, pero hay que orar para que nuestros misioneros lleguen a otras partes. Esto que estamos viviendo no es el fin de nuestras libertades religiosas. Esto es un plan macabro, satánico, para tratar de detener la obra y para destruir, matar, aniquilar a otras personas que no están preparadas
que no están orando lo suficiente, que no están estudiando la palabra de Dios. Debemos escudriñar las Escrituras, dice Juan 5:39. La Biblia es nuestra salvaguardia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar tu palabra. Debemos escudriñar la Biblia, ver lo que dice la palabra de Dios, prepararnos y orar para que estas situaciones que estamos viviendo no detengan la prédica del evangelio. Hay muchos lugares donde debemos llegar, hay muchas áreas donde no hay pastores, no hay misioneros, y deben llegar esos pastores, pero por motivo de esta pandemia se está obstruyendo la obra de Dios. Tenemos que orar con fe. La Biblia dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate al mar. Digámosle a este monte de la pandemia, quítate y échate a un lado, porque tenemos que seguir predicando el evangelio. Debemos cumplir con el propósito de Dios, también de buscar los puestos de avanzada en esas áreas en el campo. Debemos cumplir con el propósito de Dios de abrir sanatorios, de llegar y abrir lugares, levantar iglesias, ir con nuestros colportores, ir con nuestros evangelistas, porque la tierra tiene que ser iluminada con la gloria de Dios. Lo que Satanás no quiere es que se predique el evangelio, porque él sabe lo que dice Mateo 24:14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que orar en tiempos de paz, preparar al pueblo de Dios para los tiempos de la prueba en él. Vamos a leer Jeremías, el capítulo 12. Jeremías, capítulo 12 y el versículo 5. Jeremías, capítulo 12, versículo 5, y nos dice así la palabra de Dios. Jeremías vivió en un tiempo de crisis y ahora Dios le está revelando estas cosas a Jeremías porque muchos encontraban estas situaciones difíciles. Cuando leemos desde el versículo 1 de Jeremías 12, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿No es lo mismo que estamos viendo actualmente? En el mundo entero hay muchos líderes, gobernantes corruptos. Hay mucha corrupción en las instituciones a nivel mundial. Instituciones que en un tiempo eran transparentes, en las cuales se podía confiar, y ya no se puede confiar en esas instituciones. No se puede confiar, hermanos. Dice, maldito el varón que confía en el hombre, dice Jeremías 17. Maldito el varón que confía. Vemos entonces, hermanos, corrupción en las instituciones internacionales. Instituciones que están trabajando hoy en día no para salvar vidas, sino para matar y para destruir. Corrupción también, aún entre nuestros gobernantes, presidentes de diversas instituciones, presidentes de países, presidentes de organizaciones mundiales, están confederados bajo el poder de Satanás. Y Jeremías veía esta situación. Para Jeremías esta era una situación caótica, una situación muy triste, una situación muy difícil para él. Él veía que no había una tregua para él salir de esta situación. Y ahora Dios le está hablando a él, le está diciendo a Jeremías en el versículo 5, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, si ahora en estas situaciones que es principio de dolor, estás cansado, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿Cómo vendrás a contender? ¿Cómo podrás salir vencedor en situaciones peores que han de venir sobre la tierra? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Tenemos que luchar, hermanos, y la única forma de vencer es por medio de la oración. Tenemos que orar en estos tiempos de paz. Dice aquí el Espíritu de Profecía en la página 328, un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. El conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento. Pero si algunos hubiesen descuidado la facultad de familiarizarse
con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en medio de la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Habrán de servir a Dios diariamente con afecto indiviso y luego confiar en Él. Tenemos que orar, pero juntamente con la oración tenemos que estudiar, porque esa oración y ese escudriñamiento de la palabra es lo que nos va a dar el poder para el tiempo final. Eso es lo que nos dará el poder para el tiempo final. Tenemos que orar y nunca desmayar. Dice aquí entonces, vamos a leer una cita bíblica en Lucas, el capítulo 12 y los versículos 11 y 12. Lucas, el capítulo 12 y los versículos 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y en la versión de Mateo 10, del 17 al 20, dice que Él os recordará. ¿Cómo el Espíritu Santo va a poder recordarnos lo que habemos de decir si no estudiamos, no escudriñamos la palabra del Señor, no oramos como deberíamos orar? La obra del pueblo de Dios muchas veces no tiene poder. ¿Y por qué es? Porque falta oración. Falta oración en medio, aún en nuestro medio, como pastores, como hermanos, necesitamos orar más. Porque Satanás anda cual león rugiente, él sabe que le queda corto tiempo. Más oración, menos distracción, más oración, menos redes sociales. Las redes sociales, Facebook, WhatsApp, lo que sea, muchas veces, aunque puede parecer bueno, aunque tengan citas de la Biblia, es cierto, es muy bueno estudiar la Biblia, pero muchas veces descuidamos la oración. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Decía un gran evangelista, el doctor Curtis Hudson: hay más cosas que tú puedes hacer cuando has orado, pero nada podrás hacer cuando no has orado. Si no oramos, no podemos hacer nada, hermanos. No hay poder. Necesitamos la ayuda de Dios y los demonios son más poderosos que nosotros. Satanás es miles de veces más inteligente, más poderoso, más sagaz, más astuto. Y nosotros, con nuestros talentos, con nuestra inteligencia humana, con lo que tenemos humanamente hablando, no podemos luchar contra el diablo. El diablo siempre nos vencerá, a no ser que tengamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos esa ayuda de Dios. Hay otra cita muy interesante por otro evangelista que se llama Hudson Taylor, que fue el misionero que fue y evangelizó a los hermanos en la China. Y dice: el poder de la oración nunca ha sido probado en su completa capacidad. Es cierto, nosotros todavía no hemos llegado a probar ese poder de la oración en esa completa capacidad. Si llegáramos a probar el poder de Dios en la completa capacidad, hermanos, la iglesia tendría poder, la iglesia estremecería al mundo. Y Cristo levantaría un pueblo a predicar con gran poder. Y dice aquí: si queremos ver las poderosas maravillas del poder divino y la gracia forjada en lugar de nuestras debilidades, fracasos y desánimos nuestros, veremos el poder de Dios delante de nuestros desafíos, diciendo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas y ocultas que aún tú no conoces. Otra cita hermosa acerca de la oración por el gran evangelista Dwight Moody. Él dice: yo prefiero aprender a orar antes que ser un gran predicador. Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos a predicar. Él no le dio una clase de homilética. Miren, hagan esto, es el bosquejo de un sermón. No les dijo eso. Él predicó a las multitudes. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar, Él les enseñó a orar el Padre Nuestro.
pero nunca enseñó a predicar. Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos a predicar, sino a orar como el secreto del éxito en la predicación. ¿Cuál es el secreto del éxito en nuestras prédicas? La oración. No podemos ser exitosos a no ser que oremos. Voy a continuar este tema y dice aquí, la oración nos ha de salvaguardar hasta el fin. La oración nos ha de salvaguardar hasta el fin. Escuchen esta cita que está tremenda. Dice así, hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que a menos que seamos guardados por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Si nosotros no oramos, Satanás va a destruir las murallas del alma. Es como un sitio, cuando había un sitio en Jerusalén, cuando hubo un sitio por Nabucodonosor, cuando hubo el sitio también por los romanos, ellos iban golpeando las murallas, las golpeaban una y otra vez, día y noche las golpeaban hasta que finalmente se abría una grieta. Y a través de esa grieta seguían rompiendo la muralla hasta que entraban en aquel lugar. Satanás también hace lo mismo, pero la Biblia nos dice que nuestro castillo fuerte, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero Dios solamente puede convertirse en nuestro amparo y fortaleza cuando nosotros oramos. Tenemos que orar, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que orar más. Debemos dedicar menos tiempo a las demás cosas y más tiempo a la oración. Esto es algo, hermanos, que nunca debemos dejar de lado. Aún el mismo Martín Lutero hablaba del poder de la oración. Martín Lutero decía que él dedicaba en la mañana 2 horas a la oración. Él mismo explicaba que si él no dedicaba ese tiempo, no tenía poder y el diablo lo vencía durante el día. Y debía dedicar diariamente 3 horas a orar. Lutero se le enfrentó al Papa. Lutero se le enfrentó a los prelados, a los gobernantes de este mundo y pudo obtener el poder porque él era un hombre de mucha oración. En este conflicto final necesitamos orar más que Lutero porque las pruebas son más terribles. Es lo que ha de venir sobre el mundo y debemos prepararnos. Por eso dice la profeta, debemos orar. Necesitamos preguntar a cada paso, sigo leyendo, ¿este es el camino del Señor? Mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. La vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza. ¿Por qué muchos caen presa de las tentaciones? Porque han dejado de orar. ¿Por qué muchos no tienen deseo de venir a la iglesia y de escuchar la palabra de Dios? Porque han dejado de orar, porque se han apartado de Dios. Porque muchos están perdidos y muchos han muerto y han perdido la vida eterna, porque han dejado de orar. Tenemos que orar. Todos los que entren, sigo leyendo, todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, con esfuerzo y agonía. ¿Cómo será nuestra entrada en el cielo? Con esfuerzo y agonía. No dice aquí que va a ser con una religión light, con una religión liviana, distrayéndome y divirtiéndome. No, hermano. La entrada en el cielo es con esfuerzo y agonía. Si tú no tienes ese esfuerzo y no tienes esa agonía, nunca entrarás en el cielo. Debes orar con esfuerzo y agonía, dice la profeta del Señor, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Apocalipsis 21, 27. Si tienes pecados acariciados que no has podido vencer, tienes que orar para vencerlos. Y no dejar de orar, no desmayar, no dejar. Debes ayunar y orar como lo hizo Daniel.
para poder vencer al diablo, porque es el diablo el que está controlando tu vida. El diablo controla primero la mente y luego los actos vienen, porque una mente controlada por el diablo finalmente hará lo que el diablo le dice. Debemos luchar por la ciudadela de tu mente. Tú debes luchar en oración para que el diablo no tome el control, porque ninguna cosa abominable, ninguna cosa sucia, ninguna persona que practique el pecado entrará en el cielo. Pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten, abandonan el pecado y se vuelven a su Dios, sigue habiendo esperanza para ellos, perdón. Él declara: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Formula también esta invitación: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Declara: yo medicinaré tu rebelión, yo curaré tu rebelión, los amaré de voluntad. Oseas 14 y el versículo 4. Qué tremendo, hermanos. Tenemos que orar, porque en el tiempo final estamos viviendo en tiempos peligrosos. Si tú no oras, tarde que temprano quedarás fuera, porque el diablo ya, si no estás orando, Satanás ya ha tomado control de tu vida. Y tarde que temprano vas a ceder a las tentaciones del diablo. Ninguna persona que no ora estará segura en ningún momento. Si tú has dejado de orar, no estás seguro, no estás seguro, no hay seguridad. Tenemos que orar porque Satanás está peleando cada pulgada, dice el espíritu de profecía. Tenemos que orar sin cesar. Cada respiración debe ser una oración. Cada pensamiento debe ser una oración. No te distraigas. Por eso dice la palabra: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Tienes que estar velando, tienes que estar custodiando para que nadie pueda robar tus pensamientos, para que Satanás no te desvíe y no te aparte en el pecado. Esta mañana estaba contando una historia en el culto que me llamaron allá en La Tigra, acerca de dos jóvenes cristianos misioneros que fueron a un lugar y ellos necesitaban ropa, así que se fueron a esas tiendas de los pobres, donde hay ropas a precios cómodos para la gente de escasos recursos. Ellos fueron mirando en cada tienda donde iban a comprar la ropa, pero estaba muy cara la ropa. Hasta que llegaron a un lugar donde había ropa que se veía fina, de calidad, ropa de las marcas más famosas del mundo. Y ellos notaron que una camisa Pierre Cardin, un pantalón Calvin Klein, una ropa Giannini Versace, ropas italianas finísimas, estaban a un precio muy barato, a $1 los vendían. Decía: pero ¿por qué esta ropa se vende tan barata? Dice: las vendemos todas a este precio de $1 porque todas tienen una pequeña mancha. Quizás sea algo imperceptible, pero están manchadas. Aquellas personas que la dieron porque estaban manchadas. O sea que esta ropa ya no tiene mucho valor. Es una ropa de un escaso valor. Así mismo es el cristiano. Si tú y yo estamos luchando por la salvación y hay una pequeñita mancha del pecado, alguna pequeñita mancha en nuestro carácter que no hemos podido vencer, no vamos a entrar en el cielo. En el cielo entrarán aquellos que hayan vencido. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él buscará una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Debemos luchar en oración, porque el conflicto final demanda la perfección del pueblo de Dios. Cristo dice en Mateo 5 y el versículo 48,
Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los 144,000 tendrán esa vestimenta, esa vestidura blanca, porque hemos logrado vencer, pero esa victoria se logra primeramente dedicando muchas horas en fervientes súplicas y oración. Tenemos que luchar, mis queridos hermanos. Lucha en oración por tu hogar. Lucha en oración por tu matrimonio. Lucha en oración por tus hijos. Lucha en oración por la iglesia. Lucha en oración por los conflictos que estamos viviendo en la iglesia. Lucha en oración por los conflictos que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Luchemos en oración, porque el diablo siempre está tratando de obtener ventajas. Y aun cuando lo derrotemos en una batalla, en una batalla, todavía no ha terminado las campañas. Todavía hay muchas batallas que librar hasta que finalmente Satanás sea totalmente exterminado. Cuando no haya más tentador, cuando no haya más gente mala, cuando no haya más pecado en ese lugar donde dice la palabra que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá clamor. Es allí cuando ya nos tenemos de la oración. Hoy tenemos que orar, hoy tenemos que luchar, hoy tenemos que batallar, no debemos desmayar. Sin tregua tenemos que velar y orar en cada momento, luchar en oración, porque si no hay agonía, si no hay, mis queridos hermanos, esa tremenda lucha que debemos tener los siervos de Dios, no vamos a poder vencer. Tenemos que luchar. En esa agonía, esas fervientes oraciones, en esa lucha, quizá casi por desmayar, pero nunca dejes de orar. Órale al Señor, clámale a Dios. Este es el espíritu que debe tener el pueblo de Dios. En el libro del Servicio Cristiano, en la página 54, dice que cuando la verdadera reforma llega al pueblo de Dios, hay un espíritu de oración. No hay un espíritu ni de rebelión, ni de revolución, ni de contienda, ni de andar discutiendo. No, debe haber un espíritu de oración. Un espíritu de oración, de escudriñamiento, de arrepentimiento, de contrición. Ese es el verdadero espíritu de la reforma, el espíritu de la oración. Pero si nosotros no oramos y tenemos una religión liviana, no vamos a obtener la victoria. Si tan solo tienes una pequeña manchita en tu carácter, por muy diminuta, por muy microscópica que se vea la mancha que tú tengas, no vas a entrar en el cielo. Tienes que luchar con tu carácter. Lo primero que debes vencer es tu propio carácter. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, tu carácter. Órale a Dios, porque Satanás conoce tus debilidades. Él tiene ya casi 6,000 años de estar estudiando los caracteres humanos. Él conoce mejor la psicología que cualquier persona y él sabe cómo doblegar a una persona con sus debilidades. Él sabe cómo derrotarlo. Y cuando tú te confías y no oras como debieras, Satanás finalmente te va a derrotar. Nunca debes confiar. Debes orar sin cesar. Y quiero terminar este mensaje en el conflicto final de que nuestra oración debe ser siempre permanente. Primera de Timoteo 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, tenemos que orar sin cesar. Cristo oraba sin cesar. Pasaba noches orando cuando veía el peligro, cuando veía la trama que Satanás tenía en su contra. Él oraba toda la noche, no podía dormir, preocupado pensando en cómo Satanás estaba trabajando para destruir su obra. Cuando el Espíritu Santo ponía en eso, él tenía que orar. Casualmente, en estos días, en esta semana, ni mi esposa ni yo podíamos dormir en la noche. Yo le dije, Dios nos está llamando para orar, oremos. Algo está pasando que Dios quiere que oremos. Dios quiere que tú ores. No te duermas, hermano. No te duermas en los laureles. Las victorias del pasado no te van a ayudar para el presente. Tú tienes que orar y tienes que luchar. El único momento en el cual estaremos seguros
es cuando ya entremos en el cielo. Ahí Satanás no tendrá ninguna potestad sobre nosotros. Hay que orar por los que se han ido, hermanos. Hay que perseverar en oración. Y quiero leer esta cita del Espíritu de Profecía en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 215. Evento de los Últimos Días, página 215. Escuchen esta cita. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al pastor. Muchos extraviados. Puede ser que tu hijo o tu hija, mi hijo o mi hija se hayan extraviado del redil. Pero si nosotros perseveramos, ¿sabes qué estamos diciendo? Yo no me voy a dar por vencido, Satanás. Yo voy a perseverar en oración por mis hijos, porque yo creo que el evangelio es el poder de Dios, que Dios tiene poder para salvar aún hasta en el último momento. ¿Qué sabes tú, mi querido hermano y hermana que me escuchas? Si en el último momento Dios puede salvar tu hogar, si en el último momento Dios puede salvar a tu esposo o a tu esposa, si en el último momento Dios puede salvar a tu hijo o a tu hija, persevera, nunca te desanimes. El pastor Dwight Moody, el gran evangelista, predicaba en los tiempos de la hermana Fanny Crosby, la que compone la gran parte de los himnos que nosotros cantamos. Le cuento una historia que un día un hombre se le acercó, era un mexicano en los Estados Unidos, y le dijo, cuando comenzó la guerra mexicana, él dijo, yo quería alistarme. Y mi madre, al ver que estaba resuelto, dijo, cuando ella lo vio al resuelto en ir a la guerra, la madre lloraba y le decía, hijo mío, no vayas a esa guerra. No vayas a esa guerra, temo por tu vida. Ni siquiera le has entregado tu vida al Señor. Aquel joven estaba en una vida mundana, en los placeres de este mundo, siguiendo las cosas, la corriente de este mundo, y no había sentido su necesidad de entregarle su corazón a Cristo. Y aquel joven decía, mamá, no me vengas a mí con tus sermones, no me vengas a mí con tus prédicas, ya no quiero escuchar nada. Me voy a la guerra en México y punto. La madre lloraba y le decía, espérate, hijo, tengo algo que darte antes que te vayas. Aquella madre llorando, aquella madre temblorosa que había orado tanto por su hijo, nunca se había dado por vencida. Seguía orando, pero veía que todavía no era respondido, todavía no veía los resultados que ella quería por sus oraciones de ver a su hijo salvado. Lloraba desesperada, hijo mío, aquí te quiero dar este reloj. De un reloj, esos que de cadena que se pueden guardar y los puedes atar a tu prenda de vestir, o lo puedes guardar en un bolsillo. Y le decía, cuando este reloj marque las 12, exactamente las 12 en punto, las 12 en mediodía, todos los días, quiero que tú recuerdes que tu madre está orando por ti. Recuerda, hijo mío, cada vez que tú veas este reloj marcando las 12 mediodía, las 12 en punto, quiero que tú recuerdes que tu mami, tu mamá está orando por ti. Y es más, te voy a dar esta Biblia. Le entregó una Biblia. La Biblia estaba subrayada en todos los versículos de las promesas de Dios, promesas que lo alentarían a él en los momentos más terribles de su vida. Y cuando tú te sientas solo que quieres escuchar la voz de Dios, abre este libro. Ya yo lo tengo marcado. Lee todos los versículos que he marcado para que escuches la voz del Señor. Yo los he marcado especialmente para ti, para que tú escuches la voz de Dios. Él te cuidará y Él te ayudará. Y recuerda, Dios te ama y yo también te amo muchísimo. Nunca, nunca dejaré de orar por ti conmigo. Y le dijo ella a su hijo, quiero que tú seas un buen cristiano. Si todavía no has tomado el paso, oraré por ti para que tú puedas ser salvo y puedas tomar ese paso. Así que el hijo se fue a la guerra en México. Iba entonces por llanuras y lugares totalmente peligrosos, aún en medio de esa guerra. Él veía a sus compañeros caer y hubo una batalla horrible. Estaban librando la más horrible batalla en aquel entonces.
iban corriendo, iban siendo perseguidos por sus enemigos, iban cansados. Y en la noche, en medio de su cansancio, él decía, ya no tengo fuerzas para seguir. No tengo fuerzas. Al día siguiente seguía y él no tenía fuerza, sentía que ya se desmayaba y el sol estaba en todo su esplendor. Hasta que hubo un momento en el cual había una tregua y él le dice a un oficial compañero suyo, por favor, cúbreme. Quiero estar a solas un momento. Y él se aparta a solas. Cuando mira el reloj, vio que eran las 12. Recordó que su madre estaba orando por él. Leyó pasajes de la Biblia. Leyó ese pasaje, caerán 1000 y 10.000 a tus pies, mas a ti no te tocará. Recordó cómo su madre le amaba. Y en ese momento, llorando, le dijo a Dios, Señor, si tú me salvas en este momento en el cual casi todos están muriendo en esta guerra, yo te prometo que apenas yo llegue y vea a mi madre, me voy a entregar a Cristo. Me voy a entregar para ser un buen cristiano. Me apartaré de todo lo malo. Perdóname mis pecados, Señor. Perdóname. Dame otra oportunidad. Cuando de repente termina la oración, vino la ráfaga de las balas. Se escucharon los disparos, una nube de balas, aún también granadas explotando a uno y a otro lado. Y murieron muchos. Pero milagrosamente este joven fue cuidado por la misericordia de Dios. Cuando él regresó, él le contó esa historia al pastor Moody. Él entregó su corazón a Cristo y dijo las siguientes palabras: ahora he tomado la decisión más importante de mi vida, que es la decisión de ser un cristiano verdadero. Por eso he decidido seguir a Cristo. He decidido arrepentirme de mis pecados. He decidido bautizarme en el nombre de Jesús y quiero hacer todo lo que es bueno por causa de mi Maestro. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, como hemos leído, en el tiempo final, muchas almas vendrán arrepentidas, porque tú y yo no desmayemos, no dejaremos, perseverar la oración. Todavía se ha dicho la última palabra sobre tu hijo o tu hija. Todavía no se ha dicho la última palabra sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Todavía no se ha dicho la última palabra sobre tu salud o la salud de aquella persona que está moribunda por quien tú estás orando. Persevera en oración y obtendrás los resultados. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no solamente va a ser salvo esa persona. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se salvarán otras personas por las cuales estás orando. Perseveremos en oración, porque las más grandes batallas se ganan por medio de la oración. ¿Cuántos queremos perseverar en oración para ganar la victoria final? Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor conteste cada una de nuestras oraciones. Es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén.